Imagina manejar un automóvil concebido específicamente para México, pensado desde su origen para nuestras montañas, la altitud de nuestras ciudades y las condiciones reales de nuestras carreteras. Un vehículo con un motor capaz de mantener su rendimiento por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, una suspensión preparada para caminos exigentes y, además, con un precio que una familia mexicana promedio podía aspirar a pagar. Aunque hoy suene increíble, esto no es un invento ni una fantasía futurista, fue una realidad. Ingenieros mexicanos lograron una hazaña que parecía imposible, crear una marca automotriz nacional capaz de competir directamente contra gigantes como Ford y Volkswagen. A comienzos de la década de los 70, su éxito fue tan contundente que llegó a dominar el mercado interno. Sin embargo, en febrero de 1982, todo ese proyecto se vino abajo en cuestión de semanas. Esta es la historia de cómo México tuvo la marca de autos ideal y cómo una sola decisión cambió su destino para siempre. Para comprender qué fue realmente BAM, es necesario retroceder hasta el año 1946. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, México se vio inundado de jets militares que ya no tenían utilidad bélica. La Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, mejor conocida como Somex, detectó una oportunidad clara y decidió crear una distribuidora local llamada Willys Mexicana, con el objetivo de comercializar esos vehículos. Lo que comenzó en 1948 como un pequeño distribuidor de jets pronto evolucionó, y en pocos años la empresa se convirtió en un fabricante autorizado. El verdadero punto de inflexión llegó en 1960, cuando Willys Mexicana firmó un acuerdo con American Motors Corporation para introducir sus modelos en el mercado mexicano. Pero el contexto político jugaría un papel determinante. En 1962, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se emitió un decreto que transformó por completo la industria automotriz nacional. Las armadoras establecidas en México debían alcanzar un 60% de contenido nacional en un plazo de 3 años. En pocas palabras, o fabricaban en México o abandonaban el país. El gobierno identificó en Willys Mexicana la base para construir una industria automotriz verdaderamente nacional. En diciembre de 1963, el Estado tomó el control del 60% de la empresa, mientras que American Motors conservó el 40%, aunque sin derecho a administración y con voto minoritario. Con ese cambio llegó también un nuevo nombre, Vehículos Automotores Mexicanos, VAM. El mensaje era contundente. Una empresa mexicana, controlada por mexicanos y pensada para el mercado mexicano. El 5 de noviembre de 1964 ocurrió un acontecimiento histórico. Se inauguró la planta de motores en Lerma, Estado de México, con una inversión de 87.5 millones de pesos y una extensión de 240,000 metros cuadrados. Pero no se trataba simplemente de una fábrica más, era la prueba tangible de que México podía fabricar motores desde cero. Fue ahí donde los ingenieros mexicanos demostraron su verdadero talento. Los vehículos de American Motors estaban diseñados para Estados Unidos, con carreteras planas y gasolina de alto octanaje. México, en cambio, presentaba un reto distinto. La Ciudad de México se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar, Guadalajara a 1.566 y Puebla a 2.135. A esa altitud, los motores pierden potencia y el combustible nacional tenía un octanaje menor. La solución fue brillante. Los ingenieros de VAM desarrollaron un motor único en el mundo. Partieron del bloque de 258 pulgadas cúbicas y aumentaron el diámetro de los cilindros en 0.16 pulgadas. El resultado fue un motor de 282 pulgadas cúbicas, equivalente a 4.6 litros. Este propulsor entregaba 132 caballos de fuerza a 3.900 revoluciones por minuto y un impresionante torque de 216 libras-pie a solo 2.200 revoluciones por minuto. Ese torque a bajas revoluciones compensaba perfectamente las condiciones de altitud y el combustible mexicano. American Motors jamás fabricó este motor. Era una creación 100% mexicana. Uno de los primeros modelos ensamblados en la planta de Vallejo fue el Rambo American, un auto compacto con motor de 6 cilindros que producía 90 caballos de fuerza. En 1960, VAM ya contaba con 26 agencias distribuidoras y ese año vendió 322 unidades.
Para 1968, la marca se encontraba plenamente consolidada y lanzó el modelo que la llevaría a la cima, el AMC Javelin, presentado en México el 1 de abril de ese año. Se trataba del primer muscle car verdaderamente accesible para los mexicanos. Contaba con motor de 6 cilindros, 155 caballos de fuerza, frenos de disco, suspensión mejorada, radio AM/FM y asientos deportivos. Pero VAM no se limitó a ensamblarlo. Lo adaptó, lo modificó y lo hizo propio. Las versiones mexicanas incorporaban interiores exclusivos, ajustes mecánicos específicos y acabados únicos. Aunque su precio era elevado, muchas familias aspiracionales podían alcanzarlo. El Javelin fue un éxito absoluto. Entre 1968 y 1973 se produjeron más de 5.000 unidades. Paralelamente, VAM comenzó a competir en rallies nacionales y no solo participó, sino que ganó. Enfrentó a marcas europeas legendarias como Lancia y a gigantes como Ford. El DAM American Rally se convirtió en el objeto de deseo de toda una generación. No era solo un vehículo, era un símbolo de orgullo nacional. El momento cumbre llegó a inicios de los años 70. Para 1972, el DAM American lideraba las ventas en la categoría de autos compactos. La participación de mercado alcanzó el 25%. Dicho de otra forma, 1 de cada 4 mexicanos que compraba un auto compacto elegía un VAM. Volkswagen, Ford y General Motors quedaron detrás. El lema de la marca lo decía todo: cuando no se es una empresa famosa, hay que hacer mejores automóviles. Y lo cumplieron. Llegaron nuevos modelos como el Gremlin en 1974, el Pacer y el Rally AMAX, todos con modificaciones específicas para México, pensados para las necesidades reales de los conductores del país. En 1981, VAM alcanzó el punto más alto de su historia. Ese año, logró algo que ninguna otra automotriz en América Latina había conseguido. Diseñaron un automóvil prácticamente desde cero. Los ingenieros tomaron la parte trasera hatchback del DAM Rally y la soldaron al chasis más largo del DAM American. El resultado fue un vehículo inexistente en cualquier otro mercado, un hatchback de lujo, disponible en versiones de 2 y 4 puertas, conocidas como 610 y 620. El proceso era artesanal, con cortes y soldaduras hechas a mano, lo que hacía la producción lenta y costosa, pero el resultado era único. Internamente, el proyecto se conocía como Código 90, pero necesitaba un nombre comercial. Se organizó un concurso entre los empleados y el nombre ganador fue Lerma, en honor a la planta de motores que había hecho posible ese sueño. El 30 de noviembre de 1980, en horario estelar durante la transmisión de la película Love Story, se presentó oficialmente el VAM Lerma. El eslogan de la marca era el sueño posible, y el Lerma lo representaba a la perfección. Equipaba el motor mexicano de 4.6 litros con 132 caballos de fuerza, transmisión automática Chrysler Torque Flat de 3 velocidades, interiores de lujo, aire acondicionado y rines de aluminio. Era un auto de lujo mexicano, diseñado por mexicanos, para mexicanos. En su primer año se vendieron 1.853 unidades. No alcanzó las cifras del American, pero para un modelo completamente nuevo era un resultado respetable. Incluso tuvo un momento de fama internacional al aparecer en la película francesa Elle Opération Corned Beef de 1991 junto al actor Jean Reno. Entre 1960 y 1983, VAM produjo un total de 272.366 vehículos en su planta de Vallejo. Cada uno representaba ingeniería nacional, empleos mexicanos y una victoria contra la dependencia extranjera. México había demostrado que podía tener su propia industria automotriz. Pero febrero de 1982 se acercaba. Antes de continuar, si esta historia te está sorprendiendo, este es un buen momento para suscribirte al canal México Viejo, porque historias como esta merecen seguir contándose. Ahora bien, para entender qué acabó con VAM, hay que observar el contexto nacional. El sexenio de López Portillo fue un desastre económico. México se endeudó apostándolo todo al petróleo. Cuando el precio del crudo cayó, el país quedó expuesto. El 18 de febrero de 1982, el peso colapsó, pasando de 26.81 a 37.
55 pesos por dólar en un solo día. Para agosto, el tipo de cambio alcanzó los 48.79 pesos, una devaluación acumulada del 82%. El golpe final llegó el 1 de septiembre con la nacionalización de la banca y el control de cambios. VAM dependía de Somex, y Somex estaba quebrada. Las deudas en dólares se multiplicaron. El mercado automotriz colapsó porque nadie podía comprar autos. A mediados de 1982, VAM se declaró en suspensión de pagos. La producción se detuvo, miles de trabajadores perdieron su empleo y los concesionarios cerraron. El sueño mexicano se estaba apagando, aunque aún existía una última esperanza. Los ingenieros seguían trabajando en la adaptación del motor mexicano para la nueva Jeep Cherokee XY de AMC. El trabajo fue tan bueno que influyó en el desarrollo del modelo final. Pero ya era demasiado tarde. En 1983 ocurrió lo impensable. El gobierno mexicano no rescató a VAM. En su lugar, pagó $200 millones a Renault para que comprara la empresa y asumiera sus deudas. México le pagó a una empresa extranjera para que se llevara su automotriz nacional. Renault produjo algunos modelos más y en febrero de 1984 vendió los últimos VM Rambler. Fueron 411 unidades fabricadas en 1983. Así terminó la era Rambler en México, 23 años y más de 272,000 vehículos. Para 1987, Renault también abandonó el país y vendió su participación a Chrysler. El último vestigio de VAM desapareció. Hoy, el gobierno mexicano aún conserva los derechos sobre la marca VAM, pero la empresa jamás volvió a existir. Lo que se perdió fue enorme, una automotriz que entendía las necesidades del país, motores diseñados para nuestra altitud, suspensión para nuestras carreteras y precios accesibles. Mucho antes de Mastretta, Bulos Aqua, VAM demostró que México podía diseñar y fabricar autos. No murió por ser una mala marca, murió porque la economía colapsó y se tomó el camino fácil. México tuvo la marca perfecta en 1967 y en febrero de 1982 una decisión la borró del mapa. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal México Viejo, deja tu opinión en los comentarios y dime, ¿crees que hoy México tendría una marca automotriz propia si VAM hubiera sobrevivido? Tu comentario es parte de esta historia.